Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos dando un minuto de espera para todos aquellos que aún se están conectando y vamos a iniciar en unos segundos. Gracias. Bueno, creo que vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, hacer el tiempo para escuchar el día de hoy a la doctora Alejandra Vives. Nos encanta tener a Alejandra el día de hoy porque es un tema, va a dar un tema muy interesante sobre vivienda y salud. Son temas que son muy poco comunes en nuestra región, especialmente en Centroamérica, pero también sabemos que hay muchas personas de Sudamérica, de México conectadas. Háganos saber, por favor, de qué país están conectando y su institución. Nos encanta saber de dónde nos están escuchando. Y bueno, este es un programa de fortalecimiento de capacidades en investigación que está llevándose a cabo en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en colaboración con la Universidad de Drexel. Y como les comentaba, pues el día de hoy vamos a tener la presentación de una investigadora de la Red Salud Urbana en América Latina, la doctora Alejandra Vives. Ella es la coordinadora del doctorado en epidemiología de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un currículum muy interesante en epidemiología social, especialmente entendiendo cómo las condiciones de empleo, las condiciones de la vivienda también impactan la salud de las personas. Ella es especialista en salud pública con un doctorado en epidemiología y salud pública. Y vamos, para que ustedes sepan un poco más del currículum y del trabajo de Alejandra, vamos a dejar en el chat, vamos a tener colgado allí su CV, pero me gustaría que ustedes también la conozcan y que nos cuentes un poquito, Alejandra. Tu trabajo es muy interesante porque tú estás en una intersección en la epidemiología social especialmente, y nos gustaría que nos contaras cómo te interesó esta área, cómo te llevó la investigación a estudiar las condiciones de empleo y de la vivienda y su relación con la salud poblacional. Sí, muchas gracias primero por invitarme. Un gusto estar aquí y contarles un poco sobre esta línea de investigación. Em, la verdad es que el interés por el tema de la vivienda y por el tema de la ciudad en general surge de la constatación cotidiana de las profundas desigualdades que hay en nuestros países en general y en la ciudad de Santiago, donde yo vivo en particular, y que em, en la medida en que yo crecía y luego yo tenía mi propia familia, me iba quedando muy clara la importancia del entorno residencial y de la vivienda para cuestiones básicas como la crianza y el cuidado de las hijas e hijos, para el bienestar propio, ¿no? Tanto en términos físicos como bienestar psicológico. Y la cercanía familiar con personas del mundo de la arquitectura y del urbanismo me fue acercando también a la noción de que esto se podía estudiar cruzando las barreras disciplinares. Mm. Me parece que perdimos un ratito, Alejandra. Vamos a dar unos segundos para que se pueda volver a conectar.
Bueno, seguramente Alejandra va a regresar en unos momentos. Quiero recordarles un par de cositas. Uno es que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Hay una caja que dice Q&A. Ahí pueden ir colocando sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible por responder la mayoría de ellas, si no todas, al final. Pero también pueden ir haciendo comentarios y también contándonos de dónde nos visitan en el chat. Aquí está ya Alejandra nuevamente. Muchísimas gracias, Ale. Me estoy cambiando de lugar a ver si aquí no pasa eso de que se me caiga el internet mientras les hablo, disculpen. No hay, no hay problema. Bueno, yo creo, Ale, bueno, te escuchamos, nos contabas que fue una experiencia personal, también la importancia, y cuando te diste cuenta de la importancia del entorno para el cuidado de la familia, etcétera, y eso te fue interesando mucho esta área, y yo creo que es muy importante para nuestros países, y el tema de las desigualdades que a todos los países latinoamericanos nos Sí. están afectando. Y El día de probablemente, hoy, Ale, ¿Mm? Para cerrar perdón, la Ale. idea, creo, es también la constatación de que como personal del mundo de la salud pública, incluso de la salud asistencial, pedimos a las personas que hagan una vida saludable y es también la constatación de que para muchas personas eso es imposible. O sea, los contextos donde viven hacen imposible aquello. Eh, Así que eso. Adelante. Buenísimo. Pues bueno, vamos a cederte entonces el espacio. Les contaba a los asistentes que vamos a tener un espacio de preguntas y al final de tu presentación vamos a ir haciendo lo posible por contestar, si no todas, la mayoría de ellas. Entonces, adelante, Ale, es todo tuyo el micrófono. Perfecto. Tú me avisas cómo estoy de tiempo, no recuerdo cuánto tiempo tenía. Tenemos aproximadamente 35 minutos para presentar y el resto para preguntas y respuestas. Ya, ahora sí comparto. No estoy segura que están viendo, Estamos viendo tu presentación. pero están viendo el final de la presentación. Y Estamos ahí el viendo principio, el principio. y ahí me muevo. No. Puedes enviarnos también la presentación y con muchísimo gusto también lo podemos proyectar. Pero podemos ver si funciona. ¿Ahí se mueve? Sí, sí se mueve. Perfecto. Ya, entonces, la presentación de hoy día sobre este estudio llamado RUCAS, que les voy a introducir un poquito más adelante. La presentación se enfoca en esta idea de vivienda y salud, pero sobre todo en lo que fuimos aprendiendo en el proceso, que es que la vivienda, incluso para la salud, es mucho más que cuatro paredes, ¿no? No es solo tener un techo y cuatro paredes que se sostengan bien, eh, e incluso es más de lo que la mayor parte de la literatura nos había enseñado al momento de empezar con el proyecto. Primero, impresionante constatar que el tema no es nada nuevo. Hay esta publicación en el American Journal of Public Health de 1938 que entrega ya unos principios básicos para construir viviendas saludables. Incluso esto va más atrás, hacia mediados del siglo XIX, cuando se constatan las malas condiciones de vida de los obreros industriales en Manchester, en Inglaterra, y cómo a mayor hacinamiento y peor condiciones de las viviendas, las personas tendían a enfermar y morir más, sobre todo en casos de epidemias de alguna enfermedad infectocontagiosa. También se reconoce el derecho humano a una vivienda adecuada, y quiero llamar la atención sobre eso, es el derecho humano a la vivienda
y a la vivienda adecuada. Esto se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y es un componente del derecho a un nivel de vida adecuado. Las Naciones Unidas, en este sentido, en su página web, hace mucho énfasis de que la vivienda no es un bien de mercado, sino que es un derecho. Definen vivienda adecuada con las 7 categorías que pongo aquí abajo, que son la seguridad de la tenencia. Esa es una línea de investigación que existe en epidemiología social, los impactos en salud de la tenencia insegura, es decir, que te pueden quitar la casa o que te van a quitar el arriendo, que te vas a quedar sin dónde vivir porque va a subir el precio del arriendo, es todo eso que tiene que ver con garantizar que tienes una vivienda hoy y mañana. Luego la disponibilidad de servicios públicos, la asequibilidad, es decir, que las personas puedan comprar una vivienda o alquilar una vivienda adecuada. La accesibilidad tiene que ver, ¿cierto?, con que todas las personas, independientes de su condición de salud o de sus diferentes capacidades o discapacidades, puedan acceder a ese lugar donde residen y puedan salir de ahí. Está la habitabilidad, que es un concepto que habla de lo que podríamos llamar calidad de material de la vivienda, es decir, una vivienda es habitable cuando cumple ciertas funciones que tienen que ver con la protección de, el mundo exterior, de los elementos, digamos, y que no se gotea, y que no está hacinada, y que está en buenas condiciones por dentro, ¿verdad? Otra cuestión relevante es la ubicación en la ciudad. Ese es un tema que no vamos a tratar aquí, pero Salurbal tiene varios estudios mostrando cómo hay diferencias entre comunas o municipios en una ciudad, hay diferencias importantes en salud, y al menos en el caso de Santiago de Chile, eso tiene mucho que ver, estas diferencias, con la segregación socioterritorial en la ciudad y la medida en que los municipios más alejados del centro, más pobres, están más desatendidos por el Estado, tienen menos acceso a servicios, menos acceso a empleo y oportunidades de empleo de calidad, y por lo tanto la ubicación de la vivienda se vuelve un elemento relevante para la salud y las desigualdades en salud. Y por último, la adecuación cultural, porque las viviendas tienen formas de uso que no son las mismas en todos los lugares del mundo, ni siquiera en un mismo país. Y por poner solo un ejemplo, hay muchas culturas en que no se usa una mesa para comer y no se usa un living con sillones en torno a una mesita, sino más bien unas banquetas en los muros para reunirse con la familia y conversar. Y una vivienda tiene que ser capaz de absorber esas diferencias culturales y ser adecuada para las prácticas de cada grupo humano. En relación con vivienda y salud, como ya les contaba, es un fenómeno reconocido ya desde principios de siglo o mediados del siglo XIX. Existen múltiples relaciones que están muy bien demostradas, ¿cierto?, entre la vivienda y la salud física y mental. Y de hecho en el año 2018 la OMS sacó sus propios guidelines sobre cómo construir viviendas saludables. Y se entiende que en esta relación influyen las características constructivas, es decir, cómo ha sido construida y cómo se mantiene la vivienda. También reconoce la importancia de la estabilidad o la inestabilidad residencial que les mencionaba hace un rato, y el entorno, tanto social como construido. Ahora, dicho lo anterior, nosotros a lo largo del proyecto que les voy a contar a continuación, em, nosotros hicimos un estudio en contextos de vivienda social, es decir, viviendas que el Estado entrega a muy bajo costo a familias de muy bajos ingresos para que tengan un lugar donde vivir que no sea un campamento informal o en allegamiento con otros familiares, cuando una familia recibe a sus parientes porque estos no tienen donde vivir. Esa vivienda, en una lectura de evaluación de política, esa entrega de vivienda social en Chile fue una política muy exitosa que ha entregado vivienda a muchas familias en las últimas décadas.
al mismo tiempo, visto de otra manera, ha sido una política que ha generado una profunda segregación socioterritorial, que ha sostenido, ha mantenido y perpetuado la pobreza y ha expuesto a estas familias a condiciones de vida muy adversas, con dificultades para acceder al empleo, a los servicios, a la educación, con violencia. Y entonces uno se pregunta, bueno, si estamos entregando vivienda y pasa esto, ¿qué es la vivienda? ¿No? Y la verdad es que hay diversas perspectivas. Hay una perspectiva que es la de las cuatro paredes, ¿verdad? Que es la vivienda como objeto. Este es un objeto que yo entrego y usted ya con su objeto puede hacer lo que usted quiera. Está esta idea, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, de la vivienda como derecho humano y no mercancía, es decir, el acceso a la vivienda no debe estar regulado por el mercado tal que haya personas que no puedan acceder a ella, ¿verdad? O sea, que sea esta una barrera. Luego, hay miradas ya más complejas y aquí, por ejemplo, señor llamado de apellido Rapaport dice, el lugar de habitar, es decir, la vivienda o lo que sea, porque hoy día puede ser una vivienda, pero antaño podría ser una cueva, y asimismo la cueva tenía ciertas características de habitar, del habitar humano. Entonces, Rapaport nos dice que este lugar de habitar puede entenderse como un subsistema del entorno. En ese lugar se realizan ciertas tareas que no se realizan afuera, como dormir, descansar, asearse, vestirse, alimentarse, ¿verdad? Una serie de funciones fundamentales encuentran en ese espacio su espacio de ejecución. Y además es el principal anclaje ambiental para sus habitantes, o sea, mi casa, no en el sentido de la propiedad, sino en el sentido del habitar. Es el lugar al que vuelvo todas las noches y desde el cual salgo todas las mañanas. Es el lugar al que regreso si estoy enferma. Es mi lugar. Y por lo tanto, si bien ciertas funciones se cumplen dentro y otras se cumplen fuera de la vivienda sería el anclaje principal de las personas. Y entonces, cuando pensamos la vivienda como objeto, esto no puede contener todos los significados del concepto de vivienda, ¿cierto? Porque nos fallan los componentes idiosincráticos, los componentes afectivos y los valores, y todas las formas en que esto se van a expresar, ya sea en actos, eh, prácticas que llevamos a cabo dentro de la vivienda, cómo limpio la vivienda, cómo aseo, cómo ventilo, cómo cocino, cómo comemos, o en obras y objetos, como de qué colores la pinto, si pongo o no pongo ornamentos, si tengo o no tengo planta, es decir, una serie de cuestiones que de permitirlo, hacen de mi vivienda un espacio de autonomía y un espacio de identidad. En Chile les contaba yo que había un programa de vivienda social que en la década, sobre todo los 90 y los 2000, tuvo una capacidad inmensa de construir un gran número de viviendas sociales para paliar el que en esa época era un déficit cuantitativo, un déficit numérico de viviendas muy severo. Con el tiempo, ese éxito demostró su lado B, si se quiere, y es que estas viviendas se manifestaron rápidamente insuficientes o inadecuadas para las necesidades de estas familias, y además se demostraron de muy baja calidad y por lo tanto fueron deteriorándose de manera acelerada y las familias de bajo nivel socioeconómico que las habían recibido no tenían los recursos para hacer el mantenimiento. Mientras más baja es la calidad de un material, más falla, más requiere mantenerse y eso tiene un costo. Y entonces en un catastro que se hizo en el año 2014, se estimó que en Chile había más de 75.000 viviendas en condiciones críticas de habitabilidad, no solo deterioradas, sino en condiciones críticas. Y esto crítico sumaba las condiciones del edificio y también un análisis de las condiciones del entorno, que eran entornos muy degradados, muy empobrecidos, que las familias no pueden usar porque son percibidos
o experimentados directamente como muy peligrosos. Y por lo tanto se hacía necesario intervenir. Se elaboraron distintas respuestas de parte del Estado, pero finalmente hay una que es el programa de regeneración de conjuntos de vivienda social en altura, que es el que nos ofrece a nosotros una oportunidad para evaluar el impacto de las mejoras en las viviendas sobre la salud de estos habitantes. Recientemente, en una de estas villas de vivienda social, la que ustedes ven en las fotos pequeñitas de abajo, hubo, por ejemplo, el asesinato de un hombre de edad media que, estando la familia al día siguiente o 2 días después velándolo en la villa, llegaron a rematar a sus parientes. Y entonces se produjo una balacera donde murieron adultos y niños, donde luego los persiguieron en ambulancia hasta el servicio de urgencia y luego amenazaron al personal de salud para que no los atendieran. Es decir, probablemente cuestiones muy latinoamericanas, pero chilenos no estábamos tan acostumbrados. Siempre ha habido, ¿ah? Pero hasta un poco más severo. Pero lo que quiero decirles es que estas familias están expuestas a eso por la ausencia de Estado en estos barrios periféricos y por lo tanto es vivienda de mala calidad, entornos degradados y entornos sociales muy, muy deteriorados. En el marco Salurbal, entonces, que no sé cuánto lo conocen, cuánto se lo han presentado, Fernanda, pero diseñamos lo que se llama un experimento natural, es decir, observábamos o identificamos la oportunidad de evaluar antes y después la salud de estas personas que iban a tener una intervención en su vivienda y su entorno. Con un adecuado diseño se puede hacer esta evaluación y se trata de un experimento natural porque la intervención no la hacíamos nosotros, eso es inviable. La intervención la hace el Estado y nosotros llegamos a tiempo para medir a esta gente antes después y entonces hicimos un estudio de diseño longitudinal mm, con distintos métodos que les voy a contar a continuación. Y lo que queríamos hacer principalmente era evaluar los efectos de este programa de regeneración de conjuntos habitacionales en la salud y el bienestar de residentes de 2 villas de vivienda social. Una en Viña del Mar y una en Puente Alto, que es la zona central de Chile. Uno está en la costa y la otra en el Valle Central, emplazado entre dos cadenas cordilleranas. Y teníamos también una pregunta de carácter más cualitativo que tenía que ver con cuáles son las experiencias asociadas a las viviendas, estas viviendas sociales, y cuál es la percepción subjetiva de las personas en torno a la regeneración, al proceso, pero sobre todo al resultado y a las expectativas que se hacían estas familias. Les contaba yo que son 2 casos de estudio. En el caso de Viña del Mar, la localización es aquí arriba. Viña del Mar es una ciudad no tan grande como Santiago, y esta villa está emplazada arriba de unos cerros y por lo tanto tiene ciertas ventajas geográficas porque hay vegetación y además ahí hay brisa, ¿no? Corre airecito. Y esta es una vista aérea. El tipo de vivienda son bloques de 3 pisos que están conectados entre sí por unas escaleras con forma de tijera y es exactamente el mismo que se usa en la villa de Santiago, que sí está emplazada en la periferia de la ciudad metropolitana de Santiago, que es muy grande. Está realmente en el borde urbano, en una zona extraordinariamente seca, que es pie de cordillera y por lo tanto muy fría en invierno y muy caliente en verano. Las dos fueron construidas en los años 90. La de Viña del Mar está más cerca del centro. Ahí tengo el tiempo de viaje al centro, ¿verdad? En transporte público, dado que Viña del Mar es una ciudad más pequeña.
Y la villa de Viña del Mar era más pequeñita que la villa que está en Puente Alto. Fíjense, entre 830 personas la una y 3.830 la otra. Por lo tanto, teníamos un caso de estudio más acotado y un caso de estudio más grande. Con los conocimientos acumulados, más la revisión de la literatura, más una revisión con toda la profundidad que podíamos de las intervenciones, elaboramos un marco conceptual propio del proyecto en que identificábamos la intervención que se iba a realizar, intervención que se iba a realizar a nivel de vivienda o del entorno construido, o intervenciones en la comunidad, ¿verdad? Intervenciones comunitarias para la participación, la integración, el control de los casos sociales más severos, o sea, el manejo, etcétera. Y luego identificábamos cuáles podían ser los efectos directos o proximales de estas intervenciones, que iban a ser básicamente en la propia vivienda, casi todos ellos, ¿no? O sea, si hacíamos aislamiento térmico íbamos a tener menos frío en el invierno fundamentalmente. Si teníamos aislamiento acústico iba a haber menos ruido, etcétera. Y luego esperábamos que con un delay de tiempo un poco mayor, perdonen, encontráramos efectos en salud, que es el cuadro de más a la derecha. Abajo están listadas las covariables que nos parecían relevantes y que no tenían que ver con la intervención, pero sí con los análisis de salud. Les decía que era un estudio que usaba diversos métodos. Entonces, si pensamos que hay estos tres componentes de la intervención: vivienda, comunidad, entorno construido, las cuestiones relativas a la vivienda las evaluamos fundamentalmente con una encuesta a hogares, un cuestionario estructurado que se aplicó a lo que llamamos la informante clave, que era la dueña de casa o el dueño de casa, que no es el jefe de hogar de las encuestas de hogares, sino que es la persona encargada del hogar. O sea, normalmente una mujer de edad media o mayor, que es la encargada de el cuidado tanto de la vivienda como de la familia, y por lo tanto quien mejor nos podía hablar sobre la salud del hogar y de los miembros del hogar. Y además una persona que está muy expuesta a las condiciones de la vivienda y el barrio, y por lo tanto sería un sujeto sensible a la intervención. Eh, Además, usamos un instrumento que era de observación, es decir, la persona que realizaba la entrevista además ingresaba al hogar con permiso de la persona entrevistada para observar ciertas características estructurales de la vivienda. Hicimos un subestudio en que medimos condiciones de temperatura y humedad en invierno y en verano, en parte para contrastar lo que la gente nos decía con lo que nosotros podíamos medir, y con el objetivo también de ver asociaciones tanto con características de la vivienda como con relatos de los sujetos, dado que todo lo que estábamos midiendo era a través de encuestas, es decir, percepciones finalmente, ¿no? Y por último hicimos este estudio cualitativo del que les voy a hablar a continuación, donde entrevistamos en profundidad a personas y grupos que incluyera dirigentes comunitarios, vecinos y miembros del Ministerio de Vivienda que estaban realizando la intervención. El objetivo de algunas de estas entrevistas era entender mejor la intervención, otros era entender la historia de la villa, o sea, cómo la villa llegó a ser lo que era hoy, y las otras para entender la cuestión relacionada a la vivienda, el barrio y la intervención. Y en el entorno construido falta ahí una línea que vincule a encuesta de hogares, porque también se recoge información desde la encuesta de hogares, lo mismo la comunidad, pero en el entorno construido además hicimos observación sistemática de áreas recreativas para ver las formas de uso, si la gente usaba esto para hacer deportes, para sentarse a conversar, si los niños jugaban, y el problema es que identificamos cuestiones que no se medían con el instrumento que estábamos usando, como
signos de disparo y de balazos en los troncos de los árboles, mucho consumo de drogas. De hecho, la persona que hacía este ejercicio diseñó un instrumento que se llamaba So-Drugs para poder registrar estas actividades en las plazas. La encuesta, lo que hicimos fue volver a cada una de las villas 7 veces en total y hacíamos verano, o sea, finales, mediados, finales del verano, finales del invierno, finales del verano, finales del invierno, porque el elemento térmico es muy importante y es cada vez más importante. Si nosotros nos quedamos solo con los riesgos asociados al frío, estaríamos omitiendo las implicancias del calor y del calor extremo, que es un problema de salud pública que está incrementándose con el cambio climático, ¿verdad? Entonces hacíamos mediciones repetidas, 7 mediciones en cada villa, y lo que ustedes ven en celeste al centro es, con el signo del telefonito, son entrevistas que hicimos por teléfono, producto de la COVID, y las bolas más grandes son encuestas más largas que hicimos solo al principio y al final. Un primer resultado que les quiero mostrar es este que se llama, me faltó la cremilla inicial, mi vida va a ser mucho mejor de lo que ha sido. Y es un estudio cualitativo sobre el vínculo entre regeneración de viviendas sociales, calidad de vida y salud, que está publicado en los Cuadernos de Salud Pública de Brasil en el año 2023. Y que tomábamos como antecedente, este está enfocado en la vivienda, no en el entorno, tomábamos como antecedente que la regeneración urbana va a producir mejoras en calidad de vida y salud, que muchas de estas mejoras se demuestran en los estudios cuantitativos, pero que desconocemos los mecanismos. Esto hay un black box, ¿verdad? Es decir, arreglo la vivienda, te mejora la salud, ¿por qué? Y entonces quisimos explorar más en profundidad ese mecanismo, y además los estudios cualitativos tienen la capacidad de mostrar cambios que por pequeños puedan no ser estudiados o no ser observados, pero que pueden tener un profundo significado para las personas. Y entonces el estudio cualitativo nos abría una puerta, digamos, para aprender muchísimo sobre esto. Y se hizo este estudio en las 2 villas y solo les quiero mostrar algunos resultados. Exploramos tanto cómo era vivir en las viviendas, cuál era la experiencia de las personas en las viviendas, tal como estaban, y también las personas que habían ya tenido mejoras, cómo las vivían o cómo se proyectaban. Aquí voy a poner solo la parte de la proyección. Aquí hay una vecina de 47 años con su vivienda aún no regenerada que dice: tengo todo planeado cómo va a ser mi vida con la ampliación y va a ser mucho mejor de lo que ha sido. Después hay otra vecina de... Hola, no sé hace Hola, cuánto rato cayó la conexión. nos quedamos con la segunda opinión del grupo focal, el segundo bullet Ay, point. qué bueno que no era... Ya, ya, perfecto. Bueno, esta es una persona que nos contaba que antes de la regeneración y del arreglo de la vivienda, al llegar a su casa se iba directo a su habitación y se quedaba ahí, ¿no? Y que en cambio ahora pasaba tiempo en la sala. Y eso daba cuenta de cómo los espacios interiores empezaban a recuperar funciones, es decir, la sala empezaba a ser un lugar de uso común en la vivienda para el descanso, la conversación, etcétera, ¿no? Y no esta necesidad de irse a encerrar a la habitación. E incluso hay gente que se va a la habitación a comer y hace todo ahí, ¿no? La vivienda no cumple
estas funciones. Y hay otra vecina que nos dice, ahora mi hija ya tiene visto un comedor grande, quiere decir la hija le va a comprar una mesa más grande, porque dice, me dijo mamá, ahí vas a poder invitar a tus amigas de la lota. La lota es un juego de cartas y lo que se constata aquí es que las viviendas son pequeñitas, están deterioradas, normalmente están atiborradas de cosas porque no hay espacio guardado y son muchas personas, entonces no invitan a nadie. Y en cambio ahora esta mejora de la vivienda produce, les recupera las ganas de sociabilizar en sus propias viviendas. Entonces nosotros hicimos un diseño de lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Este pequeño marco conceptual de lo que aprendimos y vimos que, a ver, la regeneración de la vivienda tenía efectos directos, que son estas mejoras estructurales, y que estas mejoras estructurales como la ampliación, que reduce el hacinamiento, que mejora el desempeño térmico, que reduce la humedad y los hongos, que produce mejor ventilación y que además produce hermoseamiento, que va en algún punto intermedio, todo eso mejora la calidad de vida y la salud, ¿verdad? Directamente por mecanismos ya bien conocidos. Pero además hay efectos indirectos de estas mejoras, que son lo que llamamos prácticas y experiencias, que también van a mejorar la calidad de vida, sobre todo la calidad de vida y la salud, ¿no? Y estas prácticas tienen que ver con la autonomía e identidad. Puedo arreglar mi casa, modificarla, hacerla mía. Se percibe una vivienda más saludable, más fácil de limpiar porque hay más espacio, porque se pintó, porque se arreglaron las goteras, se fueron los hongos de las paredes. Se recuperan las funciones de los espacios, el comedor ahora sirve para comer y la sala sirve para descansar. Hay momentos en que realmente los espacios están colapsados, cuando la vivienda es muy pequeña o muy inadecuada, cuando hay espacios que están en tan malas condiciones que no se pueden utilizar. Y además produce el conjunto de estas emociones positivas, mayor satisfacción, proyección futura con mayor optimismo y percepción de dignidad, ¿no? Que es algo que nos comentaban también algunas mujeres. Sin embargo, y este es un estudio que está en marcha, él es un doctorando que está en Salurbal, que trabaja en el proyecto RUCAS, Gabriel González Medina, que quiere ver en qué medida la vivienda o sea, el hacinamiento en estas viviendas afecta la salud mental y en qué medida esta afectación tiene que ver con los conflictos que se producen dentro de la familia por la falta de espacio. Entre lo que se sabe de hacinamiento y salud, hay cuestiones clásicas, ¿verdad?, que tiene que ver con la transmisión más acelerada de enfermedades infectocontagiosas cuando las personas comparten dormitorio o están hacinados dentro de una vivienda. Además, sabemos que se producen más conflictos, situaciones de violencia y por lo tanto se entiende que eso va a afectar la salud mental y también que existe rezago en el desarrollo infantil, existen antecedentes sobre eso. En una revisión de un estudio de la OMS sobre el impacto de la salud, de la vivienda en la salud, se observa que de la totalidad de estudios, hay estudios que encuentran una asociación, ¿verdad?, entre el hacinamiento y la salud mental, pero hay también una proporción importante que no encuentra asociación, más o menos la mitad. Hay estudios además de regeneración urbana donde a pesar de que se esperan mejoras en salud mental, no se observan esos resultados. Y entonces queríamos ver en qué medida los conflictos al interior de la vivienda podían ser un fenómeno estable en el tiempo y mediadores de esta relación. Es decir, tengo una vivienda pequeña, se generan conflictos, tengo problemas de salud mental, ¿qué va a pasar con la intervención? Eventualmente van a reducirse los conflictos o no, pero podría haber una intervención, una mejoría y no reducirse los conflictos y continuar habiendo problemas de salud mental. Como resultados muy preliminares encontramos que, y aquí lo que tenemos arriba en esta gráfica, son trayectorias de hacinamiento en 3 olas de medición. Tenemos las familias en ese rojito que nunca están en condición de hacinamiento,
las verdecitas que entre la primera y la tercera ola han ido reduciendo el nivel de hacinamiento, las celestes que han ido aumentando su nivel de hacinamiento y las moradas que estuvieron durante todo el periodo en condición de hacinamiento. Hacinamiento definido como dos o más personas compartiendo habitación para dormir. Y si ustedes se fijan, en todos los casos, las personas que han ido aumentando su nivel de hacinamiento son las que tienen mayor frecuencia de síntomas a la izquierda de ansiedad o depresión, de disfunción social o de pérdida de confianza, que son dimensiones del GHQ, el instrumento de Goldberg para medir síntomas depresivos, y además son las que tienen más frecuentemente conflictos familiares. Es decir, las personas siempre hacinadas tienen más, reportan más conflictos familiares que las personas que han ido en aumento, y estas a su vez más que las que han ido decreciendo, y todas ellas más que las que nunca han estado en condición de hacinamiento. En este análisis se eliminaron las personas que viven solas para que no haya trampa, ¿no? Sin embargo, lo que también observamos es que en el caso de las personas que han ido en aumento del hacinamiento, no siempre hay un aumento o un deterioro de la salud mental, de los problemas de salud mental, ¿verdad? Es decir, y en aquellas personas que han ido en disminución, tampoco hay necesariamente una disminución de la prevalencia de síntomas de depresión. Entonces nos encontramos con la siguiente situación, graficada en ese diagrama de abajo a la derecha, en que vemos que el hacinamiento efectivamente se relaciona con los conflictos. En otras gráficas que no tengo aquí, hemos evidenciado que los conflictos efectivamente se asocian con síntomas depresivos, pero el hacinamiento no tiene relación directa con síntomas depresivos y ni siquiera tiene una relación mediada por conflictos. Y eso nos hace preguntarnos qué otros elementos hay en juego, que incluso a pesar de que el hacinamiento produce conflictos y los conflictos producen síntomas depresivos, tenemos en esta población que el hacinamiento no genera mayor frecuencia de síntomas depresivos y en algunos casos incluso parece que menos síntomas depresivos. Esto es lo que les acababa de decir, ¿verdad? Eh, entonces, en esta pregunta de qué variables modifican esa relación, nos preguntamos también si es necesario resignificar el hacinamiento en estos contextos de pobreza y vulnerabilidad y ampliar la mirada más allá de la relación directa hacinamiento-contagio, hacinamiento-estrés, ¿verdad? Y por ponerles un ejemplo de lo que estábamos pensando, es posible que en estos contextos de vulnerabilidad y violencia, a una mujer de edad media que tiene una hija y un nieto pequeño, que viven con la pareja de la madre, que puede o no ser el padre del hijo. Si ese padre es maltratador o tiene problemas de consumo de alcohol, si hay violencia en ese hogar, es probable que la abuela, digamos, esté más tranquila y tenga menos ansiedad y menos temor si su hija y su nieto viven con ella, que si su hija y su nieto están expuestos a un contexto adverso en otro hogar. Entonces, es bien probable que algo de ese tipo sea lo que está modificando la relación entre hacinamiento, conflicto y síntoma depresivo. Hicimos otro estudio cuantitativo sobre la satisfacción con la vivienda después de las mejoras. Lo que les quiero ilustrar aquí es que en todos los casos, excepto en el de la luz natural, las personas están más insatisfechas que satisfechas, es decir, hay más insatisfacción con la vivienda que satisfacción. Y lo más grave son el aislamiento acústico, es decir, escuchan el ruido de los vecinos, el ruido de la calle, mucho ruido constante, y la cantidad de espacio, es decir, el espacio es insuficiente para estas familias. Hicimos un diagrama causal identificando todos los mecanismos que la literatura y nuestros aprendizajes con las comunidades eh, nos dejaban para imaginar un modelo para modelar la satisfacción con la vivienda. Y les quiero contar un detalle. La intervención en Santiago y en Viña del Mar eran iguales en términos de reparación de techumbres, de goteras, de filtraciones, de pintura exterior,
pero en el caso de Viña del Mar se hizo una ampliación de 15 metros cuadrados más o menos sobre viviendas de 42 metros. Y además se hizo aislamiento térmico para evitar las bajas temperaturas. En el caso de Santiago no hubo ampliación, pero hubo mejoras interiores, ¿sí? Voy a saltar esto porque ya estoy en el tiempo. Lo único que les quiero contar es que les preguntamos por la satisfacción, en este caso la insatisfacción, ¿verdad? Con distintos indicadores de habitabilidad de la vivienda que estaban siendo intervenidos y donde hubo intervenciones para mejorar las condiciones térmicas, hubo mayor satisfacción o menor insatisfacción. Donde hubo ampliación, hubo menor insatisfacción con el espacio y así. Sin embargo, cuando les preguntamos por la satisfacción con la vivienda en su conjunto, el resultado en ambas villas fue prácticamente idéntico. Es decir, en términos de satisfacción general, ambas intervenciones tuvieron la misma capacidad de mejorar la satisfacción. Y esto es algo a pensar mucho porque una intervención con ampliación puede ser más lenta y más cara que una intervención más sencilla, y una intervención más sencilla, más rápida y más económica puede ser muy importante, por ejemplo, como mecanismo para todo el periodo de espera a que una intervención más compleja se lleve a cabo, que pueden ser 7 a 10 años. Tenemos por último pendiente el estudio de salud, pero solo contarles que los resultados en salud en cuanto a enfermedades respiratorias, salud general, son completamente los esperados, y donde tenemos resultados inesperados, como les contaba hace un rato, es en salud mental, donde no vemos los beneficios y donde tenemos mucho más que investigar para explorar aquello. Entonces, esta es una triada de Lefebvre para hablar del espacio. No me voy a meter en profundidad, pero es claro que como una política concibe el espacio, la vivienda social, no necesariamente da cuenta de cómo las personas lo habitan y lo viven cotidianamente, ni cómo las personas lo perciben, lo representan y lo significan. Y eso es lo que vemos aquí. Se entrega un objeto vivienda, pero ese objeto vivienda no es capaz de proveer a estas familias con todas las funciones que el habitar como condición inmanente del ser humano pide y exige, y eso es algo tremendamente profundo para revisar. En síntesis, queda claro que la mala calidad de la vivienda afecta a la salud. Nos queda claro que las mejoras tienen un beneficio en salud importante en algunos ámbitos de salud, pero que no es tan claro en salud mental, a pesar de que mejora mucho la satisfacción con la vivienda. Y en términos de política pública y pasos futuros, lo primero es preguntarse, bueno, y entonces, ¿cómo debe ser una vivienda para ser adecuada y saludable, verdad? Tanto para la gente que recibe vivienda nueva como para la gente que tiene viviendas que necesitan ser mejoradas. Para ser adecuada debe acoger múltiples funciones, no solo las cuatro paredes y el techo, tiene que dar bienestar psicológico, autonomía e identidad, permitir buenas relaciones familiares, permitir la sociabilidad, generar una sensación de protección y seguridad al interior y además ser saludable. Pensamos que debe actuarse primariamente en promoción y prevención, asegurando que las viviendas sean de calidad desde el principio, porque los procesos de regeneración urbana son muy costosos, muy complejos y muy lentos, y puede haber una generación entera de niños que estén en sus viviendas esperando la regeneración y que ésta no llegue hasta que cumplan 10 años. Y bueno, tenemos otros estudios por delante que ya alguna vez les podremos contar. Muchas gracias. Me atrasé un poquito, pero no sé si fue mucho. Muchas gracias, Ale, no, y realmente muy interesante. Eh, yo realmente hubiera querido que tuviéramos más tiempo para conocer. Seguramente hay muchísimos datos y muchísimas conclusiones. Desde ya te digo que vamos a hacer otro webinar para que nos cuentes otros resultados, porque seguramente van a seguir Sí, analizando sí, sí. y teniendo más resultados con el tiempo. Yo tengo un comentario pregunta, pero vamos a atender una de las preguntas que nos hacen. em,
Los participantes nos dice, excelente tema, me gustaría saber si tienen algún dato sobre cómo afecta la vivienda a las personas con enfermedades crónicas que no son de tipo salud mental, por ejemplo, insuficiencia renal, cáncer, diabetes o hipertensión. Es una pregunta interesante. Ahora, aquí habría que retrotraerse muy atrás, ¿no? Y es muy probable que por distintos mecanismos la vivienda pueda afectar la salud de las personas. Y voy a mencionar uno que está probablemente fuera de lo que estamos pensando como primer mecanismo. Y si tú tienes una vivienda de muy mala calidad que te es costosa, por ejemplo, eso puede competir con otros consumos, como la comida saludable, que también es costosa. O si la ubicación es adversa en términos del entorno alimentario, eso también puede afectar, ¿verdad? Si el entorno es adverso en términos de mi capacidad de pasar tiempo al aire libre, sociabilizar, hacer deporte, eso también puede afectar. Entonces hay un montón de cosas alrededor de la vivienda y en la vivienda misma. En términos de enfermedades crónicas, las temperaturas tienen que ver sobre todo con la enfermedad cardiovascular, con las personas con enfermedades pulmonares crónicas. Los hongos tienen que ver con enfermedades respiratorias y con asma en niños. La calidad de las pinturas, ¿verdad? Pueden tener plomo. Hay muchísimos mecanismos. Eh, Nosotros como estábamos estudiando intervención, medimos enfermedades crónicas, pero la verdad es que es muy difícil medirlo bien sin una batería de instrumentos que son mucho más costosos y al mismo tiempo son enfermedades, como se dice, crónicas, muy difíciles de llevar, o sea, como de recuperarse, ¿no? Es muy difícil que una persona deje de ser obesa, que deje de ser hipertensa. Entonces tampoco tenemos expectativas de lo que la regeneración urbana puede hacer, sino mejorarles la calidad de vida, pero sí tenemos expectativas o tendríamos expectativas de lo que puede hacer para las futuras generaciones si esas niñas, niños y adolescentes vivieran en barrios y en viviendas de mejor calidad y de mejores condiciones. Excelente. Y una pregunta, Alejandra, me sorprendió mucho los datos de insatisfacción que habían en las personas. Ujú. ¿Tú crees que pudiera haber sido también un tema de tener muy altas expectativas antes de la regeneración, ¿no? Tenían muy altas sus expectativas y quizás no era como ellos pensaban. Sí, mira, lo primero para responder esa pregunta voy a ir a la presentación misma a buscar la fecha exacta, pero estas son villas que llevaban más de 20 años entregadas, o sea, aquí es personas que viven ahí hace alrededor de 20 años. Lo segundo es que tenemos muy altos niveles de insatisfacción en las dos villas, pero más altos, considerablemente más altos en aquella villa que si tú las visitas ambas dices, uy, esto está mucho peor. O sea, es muy consistente con lo que uno observa. Tercero, hay estudios de urbanistas, estudios del Ministerio de Vivienda de hace ya mucho tiempo que se conducen en otras villas de las mismas características donde los niveles de insatisfacción son muy altos. Y para ilustrar un ejemplo de mala calidad de estas viviendas, hay un caso emblemático que se llama las casas Copeva por la constructora que las construyó. Entregaron las casas, no sé si en verano o en otoño, y ese invierno, es decir, unos meses después, llovió y se llovieron enteras las casas por dentro, tanto que las recubrieron con unas lonas negras gigantes porque no había manera de contener el agua. O sea, estamos hablando de ese nivel de problemas constructivos. Y luego estos, viviendas de 35 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, para familias de bajo nivel socioeconómico, que habitualmente son numerosas, que habitualmente llegan a familiares, con materiales de mala calidad, entonces con filtraciones constantes desde los techos, desde los muros, de los baños del vecino de arriba. O sea, creo que al revés. A mí me pasa que me da la impresión de que las mejoras en satisfacción son muy grandes, porque la verdad es que el punto de partida era muy, muy malo. Las obras son súper buenas, pero los resultados que tenemos son así ostensibles, ¿no? Eh, Además, porque tienen que esperar muchos años para que ocurran estas mejoras. Entonces, los que han aguantado y no se han ido están muy felices cuando por fin ocurren. Mm, muy interesante.
Bueno, estamos ya al filo del tiempo. Realmente queremos felicitarte, Alejandra, por todo el trabajo que están haciendo allá en Chile, a todo el equipo de Rucas de la Universidad Católica y realmente vamos a definitivamente a seguir el estudio para saber qué más han encontrado sobre este programa de regeneración de la vivienda. Sí, me Ah, parece que ya no hay más respuestas, pero en preguntas, muchas felicidades y muchos comentarios de que tu presentación fue excelente. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias esperamos a verte ustedes. Ya, en muchas una gracias por próxima. la invitación. Chao. Chao a todos. Muchas gracias. Chao.